Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema, entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, pues estamos realmente en el tema del libro. Estamos realmente en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Básicamente ese es nuestro punto central, ¿verdad? Y estamos diciendo que realmente, en el verso 8, el Señor dio hombres dones o personas dotadas, ¿verdad? Las cuales son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Queremos decir que, por ejemplo, en el libro de Romanos 12, me explicó, ahí se muestra cómo, hay dones poderosos, ¿verdad? Y hay dones de gracia. Pero aquí hay hombres dones. Y estamos diciendo cómo realmente es la alegoría, ¿verdad?, que Pablo está tomando acerca de, del Imperio Romano, ¿sí? Porque, era algo que estaba pasando y realmente, ellos lo estaban viendo, cuando menos me imagino que, era parte de la experiencia del apóstol, ¿verdad? Y sobre todo, la experiencia que él estaba teniendo, ¿verdad? La estaba comparando realmente con esa analogía, ¿verdad? Con esa experiencia que tenía el ejército romano. Entonces, hermanos, quiero decirle que también, está otra clase de personas, ¿verdad? Ya vimos cómo, por ejemplo, Esteban, en capítulo 7 del libro de los Hechos, es un hermano realmente un profeta, ¿ve? Tremendo discurso o tremenda predicación que dio ahí, pero digo yo en el aspecto de profecía, me explicó, él habló Dios, habló Cristo, habló la experiencia del pueblo de Israel, sin más, así nomás. Ve, y digo, al hablarla, por supuesto que muchos hasta le veían la cara de ángel, me explicó, porque se daban cuenta que realmente, podríamos decir, ¿verdad? Estaba realmente lleno del Espíritu y haga de cuenta que, eso realmente lo llevaba adelante. Entonces, por otro lado, tenemos a Felipe, que era un evangelista, ¿ve? Y bueno, ya dijimos, por ejemplo, cómo estuvo ahí con el eunuco etíope, ¿verdad? Y cómo realmente también estuvo ahí con la situación en Samaria. En Samaria, fíjese, Felipe no supo realmente qué hacer con los samaritanos que se habían tornado al Señor. Entonces, le digo que había ese problema entre el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, el reino de Israel, con 10 tribus.
y el reino del sur, o sea, el reino de Judá, con 2 tribus. Así que realmente, y digo, como ya tenían mucho tiempo separados hasta cierto punto, pues ya prácticamente como que, pues haga de cuenta que al menos, o sea, los judíos, pues como que ya se habían olvidado de los israelitas, ¿verdad? Del pueblo que estaba en Samaria. Entonces, por ejemplo, un caso que tocó el Señor fue el caso de la mujer samaritana, ¿ve? Y entonces, o sea, ahí muestra realmente que hay un problema entre judíos y samaritanos, o judíos e israelitas, como usted quiera decirle, ¿verdad? Pero hay ese problema entre, pues digo, una misma nación, pero dividida, ¿verdad? Dividida. Entonces, es una situación a veces grave, ¿ve? Pero digo yo, Felipe, pues estuvo ahí en Samaria, él consideró que a lo mejor él no debía de tomar ninguna decisión respecto a los que se habían convertido ahí en Samaria. Entonces él lo que hace es que manda llamar a Pedro y a Juan, o sea, a los apóstoles, ¿ve? Y entonces, o sea, descienden Pedro y Juan a Samaria para ver lo que estaba pasando ahí. Y pues claro que el Espíritu se había derramado también ahí en Samaria. Digo, esto fue la experiencia de Felipe, ¿verdad? Y luego, pues, pues mire, o sea, un asunto de un pastor y un maestro. Mire, esta es la única ocasión en el Nuevo Testamento en que se usa esta palabra pastor. La palabra griega para pastor es poimen, P-O-I-M-E-N, poimen, ¿sí? Entonces, es la única ocasión en que podríamos decir en que se aplica a alguna persona, ¿eh? Pero en realidad, o sea, ese es un título que prácticamente nomás se le aplica al Señor Jesús. Pero vamos a decir, ¿verdad? Ahí está este punto. Es la única ocasión en el Nuevo Testamento en que se usa este término, ¿verdad? Para algún hombre. En el sentido de que si es alguien que pastorea es porque enseña. Si enseña, ¿me entiende? Entonces pastorea. Así que en realidad, o sea, un pastor y maestro es realmente la misma persona. Si usted quiere pastorear, debe de enseñar. Si enseña, pues entonces está pastoreando. Así que, digo, en ese sentido, por eso, pues, digo, el hermano Lee ponía la conjunción y, ¿verdad? Y denotaba que, pues gramaticalmente, eran la misma persona, un pastor y un maestro. Entonces, mire, yo pues digo, no sé, quizás no tenga una vista clara de un modelo, me explico, en la escritura. Pero sí es un hecho que el apóstol Pablo, simple y sencillamente, me explico. Por ejemplo, nomás considere, al escribir el libro de Efesios, toda esta experiencia en el libro de Efesios, pues haga de cuenta, o sea, el apóstol Pablo, pues era un pastor y maestro. Era un maestro y él pastoreaba de esa manera. Pastoreaba, pero también enseñaba, ¿ve? Así que yo considero que Pablo realmente, o sea, funcionaba de esas 4 maneras, como un apóstol, como un profeta, como un evangelista y como un pastor y maestro. Entonces, eso es lo que hasta cierto punto, pues la Biblia nos muestra, ¿verdad? Pero claro que también, digo, ya, pues digo, a través del tiempo, pues digo, se ven esas personas dotadas, ¿verdad? Que, digo, si usted quiere decir, son maestros al enseñar, me explico, están pastoreando a la gente. Y y a la vez, si usted quiere decir, está pastoreando, pues está pastoreando, pero a la vez está enseñando. Así que en realidad, pues es muy positivo, ¿verdad? Entonces, ok. Dios hizo eso, hermanos, y está basado realmente en esta experiencia del ejército romano. Yo diría, mire, en otro aspecto, en el aspecto de Judá, ¿sí? Génesis 49, del verso 8 en adelante,
¿ve? Judá, ahí en esta parte, o sea, Judá está teniendo tres aspectos principales en cuanto a su persona. Mire, o sea, Judá es un cachorro de león. O sea, es decir, es un león fuerte, ¿me entiende? Pero joven, ¿sí? Pero entonces, o sea, luego, o sea, realmente es un león viejo. O sea que derrota a la presa, derrota al león, pues digo, ¿verdad? Pues Satanás en la Biblia, ¿verdad? Se dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, Judá como cachorro de león derrota, ¿ve? A un león viejo que realmente, pues tiene, vamos a decirlo así, su reino, ¿ve? Digo, eso lo puede ver en los asuntos. Bueno, digo yo, a mí me gusta, mire, hay un programa en National Geographic, o sea, Savage Kingdom, o sea, Reino Salvaje, ¿ve? Y en eso, por ejemplo, pues el que está narrando ahí, me gusta, ¿sabe por qué? Porque haga de cuenta que se mete en la mente de los animales. Entonces muestra el reino de un león con su leona principal, ¿verdad? Y sus otras leonas y sus cachorros, ¿ve? Luego también está también cuando viene o sea, pues alguien más a querer tumbarle ese reino, ¿ve? Y entonces Jesús, digo, el Judá, ¿verdad? Como un cachorro joven, fuerte, ¿ve? Va y derrota al, pues al león rugiente que es Satanás. Y entonces, o sea, haga de cuenta que entonces se queda con ese reino. Y en ese sentido, Judá también es mostrado en Génesis 49 como un león viejo que se sienta a devorar la presa. Una vez que derrota al, al león rugiente, ¿verdad? A Satanás, entonces haga de cuenta, o sea, él se sienta a comer los despojos. Y luego, por otro lado, también Judá se muestra como una leona que produce cachorros, que produce, o sea, pues digo, una simiente, ¿verdad? O que tiene descendencia. Entonces, realmente, Génesis 49, esto es lo que realmente Pablo también era muy probable que tuviera esto en mente. O sea, Judá, cachorro de león, cómo derrota al león rugiente que es Satanás, lo despoja de su reino, ¿ve? Y luego entonces, o sea, come sus despojos y luego trae un tren de derrotados, una fila de vencidos o una fila de esclavos, ¿ve? Y luego en realidad, o sea, pues ese, ese león, ¿verdad? Entonces también, o sea, tiene otro aspecto que es una leona y que produce muchos cachorros o muchos hijos para Dios. Entonces, eso es realmente, hermanos, podríamos decir, ¿ve? Digo, si usted quiere verlo como una alegoría del Imperio Romano, pues está muy bien, ¿verdad? Si quiere verlo de acuerdo con Génesis 49, pues está estupendo. Probablemente, mire, en el español no se muestre tanto el aspecto de la leona, ¿ve? Pero no estoy seguro si la versión recobro lo hará. Pero Génesis 49, Génesis 49, a ver, aquí Génesis 49:9. dice, bueno, aquí Génesis 49:9 dice, cachorro de león Judá, de la presa ha subido, hijo mío, se recuesta, se echa como león. No, y dice aquí, y como leona, ¿quién lo despertará? Entonces, tiene esos tres aspectos. La versión recobro lo hace en ese sentido y lo hace
muy bien, ¿verdad? Quizá Reina Valera no muestre el aspecto de la leona, pero es importante, ¿verdad? Porque en realidad, como un como un león joven, o sea, derrota al león viejo que es Satanás, ¿verdad? O sea, al león rugiente que es Satanás. Y una vez que derrota al león rugiente, entonces empieza a tener los despojos y luego como una leona, entonces tiene muchos cachorros, muchos hijos para Dios. Entonces, digo, está muy bien en ese sentido. Entonces, Pablo es muy probable que tuviera esos dos alegorías en su mente. Gloria al Señor, hermanos. Aquí paramos y seguimos adelante. Amén.